Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos la primera parte del tercer proceso de la fase de ejecución del proyecto, que consiste en el desarrollo de las tareas necesarias para mantener alineado el proyecto respecto a la línea Tribasi. En particular, en esta unidad estudiaremos las tareas necesarias para mantener alineado el alcance del proyecto y en las dos siguientes unidades veremos lo concerniente al cronograma y al presupuesto del proyecto. Como sabemos, en la ejecución de los proyectos por lo general se presentan incidencias que obligan a hacer replanteamientos y cambios para poder alcanzar el objetivo previsto. Es importante tener presente que no existen ejecuciones tranquilas o perfectas. Por el contrario, en la práctica existe una fuerte tendencia a alejarse rápida y constantemente de la línea Tribasi. Por ello, se requieren grandes esfuerzos de monitoreo y comunicaciones para mantener el proyecto alineado con el alcance, el plazo y el presupuesto previstos. A pesar del esfuerzo, siempre existirán variaciones entre la línea Tribasi prevista y la línea real. El D1 debe trabajar continuamente para que las variaciones sean mínimas y de bajo impacto. Igualmente debe intervenir activamente para que las interrupciones no programadas y los problemas que se presentan durante la ejecución se subsanen rápidamente, retornando al equilibrio de la hoja de ruta o línea Tribasi lo antes posible. El D1 es el responsable del control de la ejecución del proyecto. Trabaja en forma continua y proactiva para detectar y corregir los posibles problemas que puedan impedir que los entregables se produzcan conforme a la línea Tribasi establecida, es decir, trabaja constantemente para que se cumpla con el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto. El monitor es el responsable de recabar y suministrar la información necesaria al D1 para que pueda ejercer el control integrado del proyecto. El D1 no es responsable de las tareas de evaluación de impacto del proyecto, pero sí de alertar cuando observe que el proyecto está generando o podría generar efectos negativos. Se entiende que el propietario del proyecto o el director del programa trabajan continuamente para evaluar si se están logrando los efectos que se espera genere el proyecto durante su ejecución y toman decisiones cuando detectan efectos indeseados o perjudiciales para la población beneficiaria o su entorno. En la imagen vemos los tres módulos del proceso: las entradas, la gestión que debemos realizar y las salidas del proceso. Las entradas o insumos de este proceso son la línea Tribasi, que especifica qué es lo que se tiene que hacer, cuándo, cuánto y con qué recursos. El plan de gestión de riesgos, que contiene el mapa de los supuestos que se deben preservar para que la línea Tribasi se ejecute según lo previsto. Y el plan de monitoreo y comunicaciones del proyecto, que suministra la información que permite conocer los avances, comunicar los cambios, comparar lo programado con lo ejecutado y medir las perturbaciones que puedan afectar la estabilidad de los supuestos. Pasemos ahora al módulo de gestión del proceso. Para controlar el proyecto, el D1 sigue la ruta del ciclo del control del proyecto. El ciclo del control del proyecto es un proceso continuo que compara lo ejecutado frente a lo programado en la línea Tribasi, vigila la estabilidad de los supuestos, analiza las variaciones y toma decisiones para realinear la ejecución cuando sea necesario. Es decir, después de ejecutar las tareas programadas para desarrollar en un periodo específico, se compara lo avanzado con la línea Tribasi para verificar si existen variaciones. Simultáneamente, compara si existen variaciones en el estado de los supuestos. Una vez hechas estas comprobaciones, se analiza la situación y se toman las decisiones que sean necesarias para mantener alineado el proyecto. Las tareas principales que debe desarrollar el D1 para mantener alineado el proyecto con la línea Tribasi son las siguientes: controlar los riesgos del proyecto, controlar la asignación de recursos, controlar la línea Tribasi, controlar el valor ganado, controlar y gestionar los problemas y controlar y gestionar los cambios. Examinemos la primera tarea, que consiste en controlar los riesgos del proyecto. El éxito del proyecto está soportado en que los supuestos establecidos se mantengan a lo largo de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, el D1 debe poner todo su empeño en observar continuamente la evolución de los riesgos y en verificar que las acciones de prevención y mitigación previstas en el plan de gestión de riesgos se aplican y contribuyen efectivamente a reducir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los eventos que afectan la estabilidad de los supuestos. El ciclo de la gestión de supuestos es una acción
continua que tiene como punto de partida los supuestos que a criterio de los formuladores y del D1 soportan el éxito del proyecto. En la segunda parte del ciclo se aplican todas las medidas definidas en el plan de gestión de riesgos para preservar el estado deseado de los supuestos. En el tercer momento se verifica si aún con la aplicación del plan de gestión de riesgos se presentan variaciones en los supuestos y también si surgen nuevos riesgos, si algunos se han agudizado y si otros han desaparecido. Finalmente, en cuarto lugar, el D1 procede a ajustar el plan de gestión de riesgos si es necesario. La incompleta o deficiente especificación de los supuestos o de su seguimiento pueden con alta probabilidad llevar el proyecto al fracaso. Por ejemplo, veamos un informe de auditoría que hace el Departamento Nacional de Planeación de Colombia sobre un proyecto. La no legalización de los predios de las comunidades indígenas de Aljote y El Arroyo, necesarios para la construcción de los tanques y de los trámites de obtención de los permisos de prospección y exploración de pozos profundos, pone en riesgo la obtención del objetivo general del proyecto aprobado, por cuanto no se podrían ejecutar 2 de los 10 microacueductos establecidos en el proyecto aprobado. De este informe podemos inferir que se iniciaron las obras sin verificar la legalidad de los predios y que lamentablemente, aun contando con los recursos necesarios, no se cumplirá con las metas establecidas. Recordando que definimos un supuesto como una condición necesaria y existente que debe permanecer durante el proceso de ejecución para que el proyecto o una de sus partes se pueda desarrollar y completar con éxito, y que se deben entender los supuestos como las condiciones positivas, directas, necesarias, existentes y estables que permiten que el proyecto se pueda ejecutar según lo especificado en la línea tribase, podríamos plantearnos algunas preguntas para evaluar las causas que llevaron este proyecto al fracaso. Respecto al supuesto, ¿los predios están legalizados? Las preguntas serían: ¿los formuladores del proyecto omitieron este supuesto? ¿El D1 dio por hecho la existencia del supuesto? ¿El D1 no le dio importancia o no recordó este supuesto? ¿El D1 no verificó que este supuesto estuviera vigente y completo? ¿El D1 no programó las tareas para garantizar la existencia del supuesto? ¿El D1 no hizo los controles necesarios para verificar el cumplimiento de las tareas programadas para legalizar los predios? ¿El D1 no clasificó como un riesgo de alto impacto para el proyecto la inexistencia del supuesto? ¿El D1, en lugar de asumir la legalización de los predios como un requisito a cumplir antes de iniciar las obras, lo asumió como un evento que podría surgir o no? Continuando, la siguiente tarea continua que debe realizar el D1 para mantener alineado el proyecto es el control de la asignación de recursos. Apoyado en el sistema de monitoreo y comunicaciones del proyecto, el D1 gestiona y supervisa la provisión de los recursos programados. Actúa de manera proactiva y preventiva para que se dé cumplimiento a los planes de recursos humanos y materiales y a las previsiones de costos y de pagos establecidas. Igualmente, para mantener alineado el proyecto, el D1 controla la línea tribase. El D1 gestiona y supervisa la línea tribase y para ello actúa proactivamente realizando el seguimiento y control integral del proyecto. De manera independiente y combinada, mide y verifica el grado de cumplimiento de cada una de las 3 líneas base y paralelamente constata el nivel de sincronía entre ellas. Para controlar la línea base del alcance, el D1 mide y verifica continuamente tanto el avance de la producción de los entregables como el cumplimiento de sus requisitos y del esfuerzo realizado para su obtención. Veamos algunos ejemplos de indicadores que se emplean para controlar el avance. Para algunas tareas o subtareas puede resultar relativamente fácil calcular indicadores de progreso. Por ejemplo, si para crear un entregable hay que hacer excavaciones y a determinada fecha se han excavado 18 metros cúbicos de los 27 programados, tendríamos el siguiente resultado. El índice de progreso IP es igual a las unidades producidas a la fecha dividido entre las unidades programadas para la fecha. Aplicando la fórmula, el índice de progreso sería 18 metros cúbicos dividido entre 27 metros, lo que nos da un resultado del 63%. En este caso, estaríamos retrasados en un 27% con relación a la producción programada para la fecha de estado, fecha de corte o fecha de medición. Pero no en todos los casos es tan fácil hacer la medición de progreso. Por ejemplo, no es razonable medir el progreso alcanzado en determinada fecha en las tareas definidas para realizar un diseño técnico.
como lo hemos hecho en las excavaciones. No es lógico pensar en medir cuántas unidades de diseño técnico hemos ejecutado a la mitad del plazo, con lo cual podríamos decidir no hacer mediciones de su progreso, sino esperar a verificar su cumplimiento cuando concluya el plazo de ejecución. Pero descubrir al finalizar el plazo que la tarea no se completó o se completó de manera insuficiente o deficiente tiene poca utilidad y además habríamos perdido la posibilidad de hacer correcciones sobre la marcha para mantener alineada la ejecución con la hoja de ruta del proyecto, es decir, la línea tribase. Una manera de resolver este problema es midiendo el avance a través del esfuerzo realizado por los recursos humanos asignados, lo cual permite además hacer mediciones tanto agregadas a alto nivel como el correspondiente al proyecto y fases, como al nivel medio de entregables y paquetes de tareas y también al nivel básico de tarea. Antes de continuar, recordemos el siguiente ejemplo que ya presentamos para la estimación de las duraciones de la ejecución de una tarea. Si se estima que para realizar una tarea se necesitan 16 horas de trabajo, la duración de la tarea disponiendo de un técnico sería de 2 días, y si se dispone de 2 técnicos sería de un día en un horario laboral de 8 horas. Continuando, ahora planteamos una forma de construir indicadores aplicables universalmente, cualquiera que sea la naturaleza de la tarea, basándonos en el esfuerzo o en las unidades de esfuerzo, horas de trabajo que se dedican a realizar una o más tareas. El índice de esfuerzo es igual al trabajo realizado a la fecha de estado o corte dividido entre el trabajo programado para la fecha de estado o corte, donde trabajo es igual a la suma de las horas de trabajo de todos los recursos humanos asignados a una tarea, a un paquete de tareas o a una fase o a cualquier otra agrupación de la estructura de división del trabajo o al proyecto en su totalidad. Por ejemplo, en un proyecto se hace la medición del progreso en uno de los paquetes de tareas y se encuentra que el equipo ha alcanzado a la fecha de estado el producto equivalente a 148 horas de trabajo, cuando a la fecha debería haberse obtenido un producto equivalente a 350 horas de trabajo. En este caso, el índice de esfuerzo sería del 42%. Con este resultado se observa que la ejecución está retrasada en la fecha de la medición en un 58%, puesto que apenas se ha avanzado en un 42% respecto al trabajo previsto. La fecha de finalización del proyecto podría postergarse si el ritmo de la ejecución no se corrige a tiempo, especialmente cuando la tarea o tareas atrasadas hagan parte de la ruta crítica del proyecto, puesto que la holgura deja de ser cero y pasa a ser negativa. Si no es posible recuperar el rendimiento, el D1 tendría que replantear la línea tribase, buscando acortar la duración o anticipando el comienzo de otras tareas para poder cumplir con el plazo de finalización del proyecto. Para recuperar oportunamente el rendimiento de las tareas atrasadas, el D1 debe solicitar al director técnico que incorpore métodos de trabajo alternativos que acorten la duración del trabajo restante de las tareas atrasadas, de modo que recuperen sus fechas de fin previstas, tomando las precauciones necesarias para que el cambio de método no afecte las características de los productos o subproductos involucrados. También el D1 puede estudiar la viabilidad de intensificar el ritmo de trabajo introduciendo horarios y recursos adicionales. Igualmente, el D1 puede decidir que se anticipe el comienzo de algunas tareas sucesoras para poder cumplir con el plazo de finalización del proyecto, lo cual es factible siempre y cuando los recursos puedan estar disponibles para ejecutar el trabajo restante en las nuevas fechas anticipadas. En este caso, el D1 tendría que replantear la línea tribase, puesto que el cronograma de tareas, el cronograma de recursos y posiblemente la proyección de costos variarían, sea que se recupere o no la fecha de fin del proyecto. Pasemos ahora a ver un ejemplo contrario. En otro paquete de trabajo proyectado para que se ejecute en 210 horas, al hacer una medición a mitad de término, se encuentra que se ha logrado un producto equivalente a 126 horas de trabajo, mayor que programado, que es de 105 horas para la fecha de medición. Por lo tanto, el índice de esfuerzo sería del 120%. En este caso, el trabajo estaría adelantado en un 20% con relación a lo previsto. El plazo de finalización del proyecto podría adelantarse siempre y cuando el rendimiento del trabajo restante se realice a un ritmo igual o superior al programado. La tarea o tareas adelantadas hagan parte de la ruta crítica, puesto que la holgura pasa de ser cero a ser positiva, y que los recursos para la ejecución de las tareas sucesoras puedan reacomodarse para que estén disponibles en las nuevas fechas anticipadas,
El D1 debe despedir una nueva línea tribase si pretende alcanzar un fin anticipado. En los dos ejemplos que hemos visto solo estaría afectada la línea base del cronograma. En otro escenario, cuando haya sido necesario aumentar las horas de trabajo destinadas a una tarea, el índice de esfuerzo debe actualizarse para que arroje resultados reales. Igual si el trabajo se ha hecho en menos horas de las programadas. Con los datos del primer ejemplo, si el trabajo se ha tenido que aumentar en 20 horas debido a que la planificación no se estimó correctamente el grado de dificultad o complejidad, con lo cual estamos aumentando costos, salvo que se haya contratado a un precio fijo. El índice de esfuerzo actualizado sería del 40%, afectándose tanto la línea base del cronograma como la línea base del presupuesto. De seguir esta tendencia, el proyecto estaría tardando más y costando más. Si, por el contrario, el rendimiento ha sido mayor del previsto, en consecuencia se estima que el trabajo para realizar la tarea se puede disminuir en 20 horas, estaríamos disminuyendo costos, salvo que se haya pactado a un precio fijo. El índice en este caso sería el 45%. Pasemos ahora a ver otros elementos de control de alcance que consisten en el control de hitos. Para ello, el D1 compara los productos o subproductos entregables que se han obtenido a la fecha frente al cronograma de hitos de entregables establecido. Si no se está cumpliendo, debe evaluar la situación, introducir correcciones y o proponer cambios al comité de cambios. El D1 puede registrar en la tabla de logro de los productos entregables la situación de los hitos del proyecto. En la primera columna escribe los hitos, en la segunda y la tercera las fechas programadas y logradas, y en las columnas 4 y 5 se marca el cumplimiento o no de los requisitos. Para controlar la línea base del alcance no basta con un análisis cuantitativo, es necesario realizar un análisis cualitativo que permita verificar que el trabajo que se está realizando genera efectivamente los productos esperados. El D1 debe ejercer un control de calidad, verifica y realiza las acciones correctivas necesarias continuamente para que el esfuerzo que se realiza se mantenga orientado al cumplimiento de la calidad, es decir, al cumplimiento estricto de las especificaciones y requisitos incluidos en el plan de entregables que hace parte de la línea Tribasi. El D1 supervisa para que tanto el responsable técnico como el inspector técnico o interventor externo comprueben continuamente que se está dando cumplimiento a las especificaciones registradas en la matriz de requisitos que hace parte del plan de entregables. A la matriz de requisitos puede incorporársele columnas de chequeo como se observa en la tabla y al final 2 columnas para registrar las acciones a seguir según sea el caso. El D1 sigue el ciclo del control de calidad, comienza con la comparación de lo ejecutado frente al plan de entregables que tiene todas las especificaciones y requisitos de los productos y subproductos de los proyectos. Verifica su conformidad y en el caso que no sea así, analiza las variaciones, informa a los interesados y decide o gestiona la toma de decisiones cuando sea necesario. El D1 y el monitor deben dominar y emplear las diferentes técnicas estadísticas y de diagramación que ayudan a medir las desviaciones y a identificar su causa raíz. Entre otras, debe aplicar herramientas para análisis estadístico descriptivo, histogramas de frecuencias, el diagrama de Pareto, diagramas de dispersión, diagramas de comportamiento y el diagrama de Ishikawa. El trabajo, los elementos y la logística necesaria para realizar las mediciones, comprobaciones y otras actividades para el control de calidad deben estar contenidos y diferenciados en el presupuesto del proyecto. En este punto es importante recordar que los informes tardíos o incompletos acerca del cumplimiento de requisitos son una mala práctica frecuentemente observada en los proyectos fracasados. Por ejemplo, en una inspección sobre un proyecto de entables paneleros, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia encuentra las siguientes deficiencias que califica de carácter grave, ya que no se puede corregir sin tener que demoler. Se evidencian deficiencias técnicas en obras ejecutadas que corresponden a procesos constructivos inadecuados que no cumplen con las especificaciones y normas técnicas. Igualmente se detectó que las cantidades de algunas actividades registradas en la liquidación unilateral son superiores a las realmente ejecutadas. Además, se le reconoció al contratista la ejecución de actividades completas cuando en algunos casos a los beneficiarios les tocó asumir costos de materiales, transporte y mano de obra. En tal sentido, el avance físico puede ser inferior a lo registrado.
y por ende lo adeudado por el contratista por concepto de evolución de anticipo de obras no ejecutadas puede ser mucho mayor. Aquí vemos que evidentemente la falta de un sistema de monitoreo y comunicaciones adecuado permitió que se avanzara en la construcción sin que se diera cumplimiento a las especificaciones y normas técnicas. En el informe del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el proyecto se declara abandonado. Nos preguntamos, ¿el director del proyecto era un D1 profesional? ¿El monitoreo del proyecto estaba a cargo de un monitor profesional? ¿Existía un sistema de monitoreo y comunicaciones para el proyecto? ¿La certificación de la ejecución estaba a cargo de un interventor profesional? ¿Qué tan fácil será que los 140 potenciales beneficiarios tengan una nueva oportunidad? ¿Que se incluyan en un nuevo proyecto? ¿Que se haga una adición presupuestal? ¿Qué tan útil es para la comunidad un informe tardío que constate deficiencias técnicas y el abandono del proyecto después de que se han agotado los recursos? ¿Quién es el responsable del fracaso del proyecto? ¿El propietario, el D1, el interventor, el constructor, los beneficiarios potenciales? Lo cierto es que un adecuado y oportuno control cuantitativo y cualitativo habría podido evitar que se llegara a esta situación. Esperar hasta la fecha de fin del proyecto para ver qué ha pasado es una mala práctica que no solo arriesga en extremo los recursos, sino que evidentemente perjudica posiblemente por décadas a las familias necesitadas objeto del proyecto. Después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Finalmente, para terminar esta parte correspondiente al control de la línea base del alcance, debemos recordar que el D1 no puede actuar simplemente como una visión de túnel. Su trabajo no se limita a que se hagan cosas, sino que va dirigido a que el proyecto tenga éxito. El hecho de que se cumpla con un requisito mal determinado o que ya no se corresponda con la situación vigente, por ejemplo, completar la canalización definida inicialmente aunque ya no es la adecuada porque se han presentado movimientos de tierra en las zonas altas, o en otro caso, como el que ya vimos anteriormente, que consistía en construir rápida y cumplidamente con todos los requisitos de obra un gran muro que separa la población de sus fuentes de recursos, no se puede anotar como un trabajo exitoso. Hacer cumplir el plan de entregables contra toda lógica y hacer una simple anotación de requisito cumplido no es propio de un director profesional de proyectos para resultados de desarrollo. En estos casos el D1 debe estudiar la situación y proponer alternativas, inclusive cambios en el proyecto antes de consumir los recursos de manera equivocada. El D1 no se limita a ser un jefe de obra. Hemos visto en esta unidad la primera parte del tercer proceso de la fase de ejecución del proyecto, que consiste en el desarrollo de las tareas necesarias para mantener alineado al proyecto respecto al alcance del proyecto. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente unidad.